Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Es dura la historia de Ana y a la vez cargada de ternura. Ella esperaba un hijo, pero era estéril, y cuando Dios se lo dio, ella se lo entregó. No fue madre para satisfacer un egoísmo, sino para engendrar vida. Ana sabía que todo viene de Dios y su maternidad no es para ella, sino para Dios y desde Dios para el pueblo. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos celebrando ya la proximidad al nacimiento de Jesús, nuestra propia Navidad, el nacimiento de Dios en nuestra vida y nuestra nueva condición de hijos de Dios. Estamos en esta feria privilegiada del tiempo de Adviento. Al iniciar nuestra Eucaristía, por eso nos reconocemos necesitados del perdón del Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, compadecido del hombre caído, has dispuesto redimirnos por la venida de tu Hijo unigénito. Concede a quienes confesamos humildemente su encarnación, que lleguemos a gozar un día de la compañía de nuestro Redentor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella.
Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo al que puso el nombre de Samuel, diciendo: Se lo he pedido al Señor. Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino, y lo condujo a la casa del Señor en Silo. El niño era aún muy pequeño, y después de inmolar el novillo, se lo llevaron a Elí. Ella dijo: Perdón, Señor mío, por tu vida, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor, y Él me concedió lo que le pedía. Ahora yo, a mi vez, se lo cedo a Él. Para toda su vida queda cedido al Señor. Después se postraron delante del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida, gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El arco de los valientes se ha quebrado, y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan, y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz 7 veces, y la madre de muchos hijos se marchita. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da pobreza y riqueza, y también humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria, para hacerlos sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María dijo: Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces estamos cantando con María. Este es el famoso Magnificat, ¿verdad? Magnificat. Aquí encontramos a María exaltando lo esencial y lo fundamental del accionar de Dios. Este es un resumen, queridos amigos, hecha oración, hecha alabanza por María, que se siente la agraciada, la elegida, en quien se cumple la promesa de todo el Antiguo Testamento de la salvación. Es allí donde nace el Salvador, el Yeshua. Y bueno, y por eso
después de salir de sí misma, la solidaridad, la visita, el cariño, la ayuda a su prima Isabel, ahora también ella entona este canto de alegría porque entiende que el Señor utiliza a la humanidad. Es decir, el Señor necesita de nosotros para manifestar su gloria por medio de nosotros. Este ya es un primer mensaje. Esto quiere decir la encarnación. Nosotros estamos ya a unos días, no más ya, ¿verdad?, de la encarnación. Estamos a pasos de lo que nosotros mismos hemos pedido. Ojalá rasgases el cielo, ¿verdad, Señor? Y vinieses en medio de nosotros. Y el Señor en el segundo domingo nos respondió, ¿verdad? ¿Con qué cosa? Y nos respondió con su misericordia. Pero al mismo tiempo nos exigía, porque preparen el camino, preparen su corazón, que las montañas se abajen, ¿verdad? Y así, lo escarpado entonces se ponga como una planicie, en fin, todos estos detalles que nos llama la atención para que nosotros podamos esforzarnos y vivir, ¿verdad?, de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo y lo que el Señor quiere de nosotros. Y así entonces María por eso entiende que el Señor actúa por medio de su pueblo. Esta es la encarnación. Upeaco dice Ina Peñan de Yara ou Peñan de Abutebe. Eso quiere decir que el Señor se hace uno más de nosotros. In carnis, en la carne, encarnación. Y ahora se nos presenta con este canto, ¿verdad? Porque María enseguida reconoce y dice, Daigoshe. Mi alma sí canta esta grandeza, pero ¿de quién? Del Señor. La gloria y la vida siempre es la de Dios. Que ante una situación de pecado, Antiguo Testamento, Génesis capítulo 3, en que el hombre cae en la tentación, justamente por su debilidad, justamente por su autosuficiencia. Sin embargo, se hace toda una historia, un plan de salvación para poder salir, pero donde el hombre mismo tiene que ser el artífice en la lucha, en el empeño. Y antes ya no hay cuál Omo invaiteñan de beñan de pobre, pero ñandea lleva ñañe penuara, yaguatañamba apo. Mi Salvador está aquí, el Señor miró con bondad, atención, la pequeñez de su servidora. Es decir, que ñande yara o mañá o icua lleva, oye esa pea jinamá pañandejamba epa yeyapoñeina. Y por eso nos va diciendo, miró la pequeñez de su servidora. Ahora, en la medida en que nosotros lo hacemos con sencillez, con humildad, upebe lleva yesa, va ella va peñan de yaron va apo, peñan de actividad ubive, peñan de realización ubive. Porque nosotros somos, queridos hermanos, los que tenemos que hacer entonces presentes la acción de Dios en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra propia vida. Por eso decía, preparen ustedes el camino del Señor. Y ahora que nosotros nos ponemos, actuamos, entonces podemos decir una vez más, el Señor ha hecho en mí grandes cosas. El Señor hizo en mí. Por medio nuestro, por medio de la encarnación, el Señor actúa. Grande verdaderamente es su nombre, santo es su nombre, porque su misericordia está en medio de nosotros y de su pueblo. Queridos amigos, pidamos esta gracia para nosotros. Y así entonces podamos reconocer también que el Señor actúa, pero en la humildad de su siervo, en la medida en que nosotros nos ponemos a disposición. Porque justamente el pecado del Génesis fue la autosuficiencia. Yo soy como Dios. Y entonces ese es el soberbio, que venían de Yara. Siendo y contenido ya ya la ya posea, va se veía pesante hoy, etc. No. María nos enseña entonces la humildad y a través de esa humildad, del recibir la gracia de Dios, saber que Él actúa por medio de cada uno de sus hijos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor.
por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que alimenten la fe y den testimonios de la llegada del Señor, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que se comprometan con los más carenciados de nuestra sociedad, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestros enfermos y familias sin hogar, para que la solidaridad de los fieles les llene de amor y paz, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, confiados en tu misericordia, traemos estas ofrendas a tu altar, para que purificados por tu gracia quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Opa, Maynara, Ubu, Haba, Gomo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Padre Santo, te pedimos que nos fortalezca esta comunión para que nuestras buenas obras nos acompañen al encuentro del Salvador y merezcamos el premio de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Quiero caminar